motivos por qué estar agradecidos con el Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. Dios bendiga a cada uno de los presentes, gloria al Señor. Amén. Y Dios bendiga a los que están conectados en las redes sociales. Los bendecimos desde este lugar, gloria a Jesús. Y los estamos gozando en la presencia del Señor. Y ahora vamos a gozarlos aprendiendo de Jesús. Amén. ¿De quién vamos a aprender ahora? Amén. Todo tiene su tiempo. Amén. Ya adoramos al Señor. Ahora Dios lo quiere hablar. Y ahora lo que vamos a tener es la Biblia abierta. Amén. Amén. Pues Él dijo escudriñar las Escrituras. Pues ellas parece que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Para saber la información, para saber la fuente de información del Hijo de Dios, hay que escudriñar las Escrituras. Pues a eso vamos ahorita, gloria al Señor. La clase, hermanos, de hoy en día está en la número 25. Para los que tienen el expositor y los que no lo tienen, pues se van a ir al libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. La clase está dividida en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como autor, el doctor Lucas, aquí dándoles esta fuente de información. Y también una epístola anónima. El autor es anónimo. Se trata del libro de la epístola a los hebreos. Amén. Digo anónimo porque no se menciona el nombre del autor. Muchos le dan crédito al apóstol Pablo, pues él conocía todo lo que era el judaísmo. Pues esta carta es enviada para ellos, gloria al Señor, pero si no lo dice la Biblia, tampoco lo podemos decir nosotros. Lo que la Biblia no dice, no lo podemos decir nosotros. No lo podemos imaginar. Ahora, está en el capítulo 13, del versículo 6 al versículo 12. Hechos capítulo 13, versículo 6 al versículo 12. Y Hebreos capítulo 2, del 1 al 3. Ahí estamos ubicados en lo que es la clase de esta noche. Y el tema de la clase se titula Derribar las mentiras del diablo. ¿Cómo se titula la clase de esta noche? Amén. Derribar las mentiras del diablo. Pero para eso se necesita la autoridad de Cristo Jesús. Él dijo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder. Pues la iglesia tiene poder, ¿no, Señor? Y aquí vamos a ver una fuente de información de lo que hay acontecimientos de gente que estorban la evangelización de nuestro Dios. Y la información que vamos a ver aquí es tan importante. Yo le voy a pedir a alguien que hermano Ima, usted me va a leer esta lectura. Le voy a dar este privilegio al hermano Imar que me lea el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 6 al 12. Y le voy a dar también el privilegio a nuestro hermano Juan que me lea Hebreos, capítulo 2, del 1 al 3. Hermano Juan Méndez. Amén. Hermano Ima. Todos tienen la Biblia abierta. Se llega el momento de tener la Biblia abierta. Pues a eso vamos a aprender del Señor. Léalo, hermano. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto grande falso profeta, judío, llamado Jesús, que estaba con el propulsor Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía. Elimas, hermano, pues así se produce su nombre, jurando apartar de la fe al propulsor. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en ellos ojos, dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el propulsor, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Hermano Juan. Amén. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que Amén. Amén. Pues ya observamos donde estamos centrados en lo que es la clase de hoy en día. Yo le voy a dar a nuestro hermana Elena el versículo 6 del libro de los Hechos. Hermano Ofir, versículos 7 y 8. Hermano Juan Méndez, versículos 9 y 10. Hermano Imar, versículos 11 y 12 del libro de los Hechos. Del libro de los Hechos. Ahora, hermana Hildred, capítulo 2 del Epístola a los Hebreos, versículo 1 y versículo 2. Jesús, versículo 3 y versículo 4. Amén. Amén. Muy bien. Los que les di esos versículos tienen un minuto para que puedan exponer de lo que entienden en ese versículo. Amén. A mí me gusta que participemos. Yo siempre digo, es como una escuela en este lugar. Estamos aprendiendo, donde aprendemos en nuestra casa. Y cuando aprendemos y salimos afuera, tenemos la información de quién vamos a dar a conocer afuera. Entonces, a mí me gusta ser participativo en esto para que así lo vayamos desarrollando. Ahora, ¿es una obligación? No, no se sienta obligado. Amén. No se sienta obligado. Ahora, yo le voy a dar unos textos a la... Bueno, como que el día dijo que no se enojaba, la chinita.
Me va a leer el primer libro de Samuel, capítulo 11, verso 6. Y la hermana, ¿cómo? La hermana la otra chinita. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 38 al 40. Y la hermana, esposa de la hermana Ima, Tilsa. San Juan, capítulo 2, verso 17. Ustedes solo me lo van a leer. Juan 16, 8 me va a leer la hermana Isabel. Amén. Ellas no me lo van a exponer. Ellas no van a exponer. Solo los hermanos que yo mencioné son los que van a exponer. Ahora, que se listo los demás, pues si queda tiempo, pues le damos una información. Ahora, empieza narrando aquí lo que es el escritor de los Hechos de los Apóstoles como autor del libro, Lucas, conocido como el doctor Lucas, escritor de este libro. Ahora, se ve a la luz de la palabra el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora, en una iglesia de Antioquía, dice ahí la información, empieza narrando desde el versículo 1. Yo sé que usted tiene la Biblia abierta. Empieza narrando desde el versículo 1, donde estamos ubicados del capítulo 13, que habían profetas. Ahora, esta gente estaba ayunando y administrado por el Señor, el Espíritu Santo les habló y le dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que ha sido encomendada, que os he llamado. Y miren, y les pusieron las manos y ellos salieron al campo de batalla a poder pregonar la palabra del Señor. Llegan a ciertos lugares y llegan, caminan, hermanos, y llegan a cierto lugar donde se encuentran con una oposición tan grande. En ese lugar dice aquí de Pafos, llegan a Pafos, y en este lugar, hermanos, había un procónsul ahí con este hombre estaba siendo influenciado por este actor que empieza a leer cuando lee el hermano Imar. Todo lo que es él, hermano, lo empieza narrando lo que es el versículo 6. Empieza a explicarlo lo que es él. Él es un judío, pero ignora el reglamento que se le ha establecido a ellos. Él, por eso se llama un farsante. Un farsante. Si usted escuchó, como el hermano leyó, le llaman hasta hijo del diablo. Ahora, ¿por qué? Toda cosa que se pone al contra de lo de Dios, ¿sabe algo? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Lo que a él no le gusta, no le gusta. En cambio, los hechos, mire, vemos aquí toda esta historia de tiempo atrás, milagros, sanidades que se han visto en lo que es la obra del Señor. En cambio, los hechos sobrenaturales con los que Dios ha castigado la maldad y reprimido la soberbia, son milagros de la justicia divina. Algunos ejemplos de estos últimos son la lepra de María por murmurar contra Moisés. Esto lo puede ver en el libro de Números, capítulo 12, verso 1 al 15. La esterilidad de Mical
por criticar a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 20 al 23. La muerte de los que se mofaban de Eliseo. El segundo libro de Reyes 2, 23 al 25. La destrucción de los asirios por blasfemar el nombre de Dios. En Isaías 36, 13 al 21 y 37, 33 al 38. La trágica muerte de Ananías y Zafira por mentir al Espíritu Santo en Hechos 5 del 1 al 11, y la ceguera del mago que estorba la predicación en Hechos 13 del 6 al 12, en lo cual estamos centrados en lo que es la clase. Es verdad que los resultados de estos milagros de la justicia de Dios no fueron agradables, pero siempre trajeron gloria y honra al nombre poderoso de nuestro Dios. Amén. Algunos niegan la acción punitiva de Dios amparándose en que la Biblia dice que Él es amor, pero debemos enseñarles que para que Dios manifieste su gracia es necesario que imponga su justicia. En otras palabras, lo que Dios no le gusta, no le gusta. Todo lo que está en contra de lo de Dios, pues Dios no está de acuerdo. Y Dios tiene que imponer, hermano, su justicia, gloria al Señor. Entonces, aquí vemos algo tan maravilloso en este pasaje. Pafos, esta era la ciudad del procónsul romano, el gobernador de Chipre, situada al occidente de la isla. Bar Jesús, este nombre griego significa hijo de Jesús. Oiga qué bonito el nombre de él. Pero él con su acción, con su actitud, demostraba otra cosa. Pero este falso profeta judío, practicante de la magia, era más bien hijo de Satanás. Dice Elimas, este nombre viene del arameo y significa adivinador. Mire las características de este hombre. Las características de este hombre. Ahora, yo quiero que me empiece a leer el versículo 1, el versículo 6, para poder entrar a lo que es la clase de esta noche. ¿Quién tiene el versículo 6? Llamado Baltasar. ¿Usted me puede decir algo de allí? Oiga, atravesando la isla de Chipre fue el primer campo de labores misioneros de los evangelistas Saulo, Bernabé y Juan Marcos. Esta isla dista unos 70 kilómetros de la costa siria, Salamina, y la ciudad más grande del oriente de la isla. Fue el punto de partida de la evangelización de Chipre. A través de esto vemos cómo menciona a este hombre. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Este hombre tenía las características de un hechicero, de practicar la brujería, de entretener a la gente en ese lugar. Y esto está allá en el Medio Oriente. Entonces, este hombre tenía entretenida a la gente. Máximamente a este procónsul lo tenía enseñado, entretenido. Pero aunque el hombre
tenga la miseria, vive la miseria, pero también hay una necesidad, hay un vacío que también necesita oír lo verdadero, lo de Dios. La Biblia narra que este hombre manda llamar a Bernabé, manda llamar a Pablo, lo del Señor. Si usted ve a la luz de la palabra, a la luz de la historia, dice que este hombre manda llamar a ellos, lo de Jesús. Ahora, en ese tiempo, aún en los gobernadores, según la historia, existe esto, que ellos siempre practicaban esto. Este procónsul también era un practicante de esas cosas. Pero qué bueno que había algo que lo motivaba a poder escuchar de Jesús, y manda a llamar a estos varones, gloria al Señor. Aquí vemos un punto muy importante, las cualidades de este hombre. Primero, lo identifica como un cierto mago, en el buen sentido de la palabra. Un mago era un sabio, pero en este caso se refiere a un practicante de la magia, la cual está constituida por un 50% de mentiras y falsas humanas para engañar a la gente, y otros tantos igual de influenciar satánicas para manipular las cosas a antojo del diablo. Así como este hombre tenía entretenido a este procónsul por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Así hay mucha gente que a veces es arrastrada por cosas que la Biblia no está de acuerdo. Pero ¿por qué caen en la desgracia la gente? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Así como este hombre estaba siendo, hermanos, manipulado, estaba siendo, hermanos, entretenido con lo que este hombre farsante estaba dando, así hay mucha gente. Incluso a veces hasta cristianos, cuando se sienten desesperados, que quizás no le hayan sentido a la vida, o quizás en alguna enfermedad, a veces se acerca, y en vez de acercarse a un cristiano, a alguien que le puede dar un buen consejo, se acercan a esa gente que está influenciada por esas cosas, y lo que hace es llevarlas a esos lugares. En cierta ocasión, cuando yo me congregué, por primera vez venía congregándome con los pastores, que la iglesia era pequeñita ya por la Belgrano. Yo sentí un dolor aquí en el pie, y yo sentía tranquilidad con mi pie así. Y cierta persona que se llamaba ser cristiana me dice: allá en New Brunswick, ahí hay una persona que te puede curar de eso, que entiende la brujería, y esa es brujería que te han hecho, y siendo una persona cristiana. ¿Por qué razones? Porque le falta conocimiento de la palabra del Señor. Ahora este hombre, en este procónsul, había una necesidad, había algo que él quería escuchar la palabra de Dios, pero está este hombre imponiéndose en retener las cosas buenas. El trabajo del enemigo, pues eso es. Gloria a Jesús. Y vamos, hermanos, aquí como el versículo del punto número 2. Luego se dice que era un falso profeta, como los que se describen en Judas 4:16. Alguien que me lea Judas 4:16. Y alguien que me lea Apocalipsis 13 del 11 al 18. Y alguien que me lea Levíticos capítulo 19, versículo 26. Y alguien que me lea Miqueas capítulo 5, versículo 12. Mire lo que dice aquí. Luego se dice que era un falso profeta,
como los que se escriben en Judá, pero prototipo del falso profeta de Apocalipsis, así como el de Pafos. Hay muchos falsos profetas en el mundo, y lo extraño es que haya gente como el procónsul que creen sus mentiras. Oiga, hay mucha gente que cree y cae en la desgracia, cree en sus mentiras. El enemigo te pinta una cara bonita, ¿eh? Te hace ver todas las cosas como que si son ciertas, pero al darle vuelta a la otra cara te está mostrando la muerte, porque es falsante. Amén. Y el 3 dice, punto número 3, en tercer lugar, se identifica a este como un judío, pero solo por haber nacido en Judá, porque espiritualmente era un apóstata, violador de la ley judía y de todo lo que enseñan las escrituras. Esto lo dice en Levítico 19:26. ¿Alguien halló Judas capítulo Judas? ¿Ah? Sí, léame 4 y léame 16. O de 4 en adelante le digo hasta 11. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia De nuestro Dios. y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Léame el 16, el versículo 16. El 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, anulando a las personas para sacar provecho. Amén. Esa es la cualidad de este hombre. ¿Quién tiene Apocalipsis 13:11? ¿Alguien tiene Apocalipsis 13:11? Léalo. Y alguien que busque Levítico 19:26, lo que ignoraba a este hombre. Después vio otra vez que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Siga. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Lea el 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, pues el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. ¿Quién tiene Levítico 19:26? Léalo. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni espinos. Amén. ¿Qué dice Miqueas 5:12? Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice, asimismo destruiré de tus manos la hechicería, y no se hallará en ti agorero. Oiga, todo eso
Ya Dios le había prohibido a Israel. Él nomás era un judío porque había nacido ahí. Pero él defraudaba las cosas de Dios con su actitud. Era un farsante. Era un farsante. Así dice que es lamentablemente que como estaba siendo engañado, este procónsul, así hay mucha gente en el mundo, porque muchos se han levantado. Toda esta lista que han leído los hermanos, vea cómo existe, y esto no es una mentira, esto es verdad porque la Biblia lo dice. Amén. Y aún los tiempos que estamos llegando son tiempos peligrosos, que si tú no estás bien centrado en lo que es la palabra de Dios, puedes ser engañado. Mucha gente, hermano, se ampara la Biblia y busca textos, aunque sacándolos del contexto, y te hace ver las cosas como que si son ciertas. Y si tú no estás bien con el Señor, hermano, es peligroso ser arrastrado por esas clases de gente. Es peligroso. Entonces, son cosas, hermanos, que se van a ver. Mire que habla el Apocalipsis. Hace descender fuego del cielo. Que la gente se va a poner a decir, ¿y quién puede hacer esto? Pueden llamarle Dios, pueden llamarle que solo él tiene el poder. Pero él no es Dios, hermano, sino que está haciendo algo similar, hermano, para poder engañar a la gente. Pero es necesario. ¿Por qué es necesario escudriñar la Biblia? ¿Por qué es necesario aprender de la palabra de Dios? Pues porque Dios no quiere que seamos engañados. La mirada, la confianza, tenemos que tenerla en el Señor. Amén. Así como este hombre se preocupaba para tener entretenido y engañar a este procónsul, así hay mucha gente. Pues vamos al siguiente texto. ¿Quién tiene el versículo 7 y 8? Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón judío, llamado a Bernabé y a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elima, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Usted puede decir algo de ahí? Que debemos siempre estar muy alertas y cuando vamos a predicar la palabra, y también si alguien quiere traernos un mensaje, estar muy pendiente de qué es lo que nos van a hablar, porque muchas veces el enemigo se mete para que no se lo vaya la atención. Entonces, hay personas que se meten para estorbar cuando uno le está predicando a alguien, le empiezan a señalar, no, pero fulana yo la conocía, esta era esto, esta era lo otro, pero es para robarte una bendición, no sé si yo vaya allá. Amén. Dios bendiga, hermano Phil. Mire, aquí dice que este hombre los mandó a llamar, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo. Oiga, los mandó a llamar. Deseaba oír la palabra de Dios. Había una necesidad. Había una necesidad. Es que, mire, la gente puede estar en la miseria, pero también va a reconocer el que va a ser, el que va a estar el que esté en los planes de Dios. Dios lo va a sacar de donde sea y va a derribar esos muros que están entreteniendo a esas personas. Así como este hombre, hermano, se resistía, dice el versículo 8, pero él resistía, Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Oiga, procurando apartar de la fe al procónsul. Así hay mucha gente entretenida en los tiempos que estamos viviendo. Gente, hermano, que se disfrazan como gente grande, aparentemente conocedores bien, te hacen ver que ellos entienden bien las cosas de Dios, y la pobre gente que desconoce la palabra de Dios pone la mirada en esa gente, los tiene como que si fueran ídolos, como que si fueran, y todo lo que ellos dicen lo hacen, y no es así. Este hombre estaba entretenido.
Pero mire, hermanos, lo que vamos a ver aquí. Dice, se sabe de fuentes confiables que el procónsul Sergio Pablo, a pesar de que era varón prudente, era también un curioso, investigador y practicante de cosas relacionadas con el ocultismo. Oiga, este hombre vivía en esas cosas. Este hombre estaba influenciado en esas cosas. Pero Dios es tan poderoso que Dios le hace ver las cosas al hombre. Dios es el que tiene el poder para cambiarle el pensamiento a la persona. Cuando aquella persona va a la deriva, cuando aquella persona va al abismo, Dios está presto para poderlo detener y desviarlo a otro lado, al lugar adecuado. Ahora, y lo maravilloso de este hombre es que había una necesidad en él. Y eso que lo había puesto era Dios. Era Dios. Aunque este hombre, hermanos, se resistía. Ahora, así como este hombre era practicante, dice la historia que también los gobiernos, ellos usan muchas cosas. Aún en la historia, si usted ve toda la historia, hasta aún en este país de Estados Unidos, también los presidentes practicaban esas cosas para poder llegar a un lugar alto. Entonces, son gente influenciada por estas cosas. Pero, ¿por qué este hombre ignoraba todo lo que Dios le había dejado escrito? Dice, este gobernante de la isla de Chipre, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. En el 3:7, esto nos enseña que aunque el nombre, dice, el hombre consiga desperdicio para saciar su hambre espiritual, siempre seguirá necesitando oír la palabra. Para ser feliz, el hijo pródigo deseaba llenar sus vientres las algarrobas que comían los cerdos. Esto está en Lucas capítulo 15, verso 16. Hasta que regresó a la casa de su padre, donde había abundancia de pan. Sergio Pablo hizo venir a su oficina a los predicadores del Evangelio para que le hablaran de Jesús. Pero le resistía el más amargo. En el 8, en nuestro ministerio evangelístico debemos recordar que la gente está deseosa y necesitada de recibir el mensaje de salvación y poder, pero siempre hay obstáculos que le evitan para poder llegar a ello. Tenemos que orar al Señor y actuar con poder, autoridad, a fin de que los estorbos sean quitados por el Espíritu Santo, por hacer así nuestro mensaje nunca da en el blanco. Nosotros debemos de orar, hermanos, por el Señor, porque este hombre, así como este hombre, este hijo pródigo deseaba llenar las algarrobas, tenía necesidad, aún deseaba comer de esas algarrobas, había una necesidad, pero él se acuerda que en la casa de su padre había abundancia de pan. Este procónsul estaba influenciado, estaba siendo dominado por esta persona, pero él sentía una necesidad de oír la palabra de Dios. Ahora, dice aquí, Saulo, que también es Pablo, el primero de estos nombres es de origen hebreo, igual que Saulo. El segundo griego, los caminos rectos del Señor. Es evidente que aquí el apóstol se refería a la enseñanza de la Escritura, de las cuales este agente de Satanás se había apartado. No verá el sol, gloria al Señor.
vamos al versículo 9 y 10. ¿Quién tiene el versículo 9 y 10? Amén. 13, 9 y 10 dice así. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Amén. El apóstol Pablo, como ya lo dijo usted, en este preciso momento, llegando a la isla, era un hombre encomendado por parte de Dios, lleno del Espíritu Santo, y por supuesto el Espíritu Santo es el que conoce todo lo que ha de acontecer. Era uno de los momentos que el Espíritu Santo estaba dándole la revelación, porque el mismo Espíritu es el que tiene los 9 dones, y uno de ellos es para poder interceptar al enemigo, porque el espíritu de Satanás o los demonios también son descubiertos por los siervos de Dios, de los cuales han sido investidos por el Espíritu Santo. Al encontrar este preciso momento, ahora Pablo descubre que no era solamente la persona, sino detrás de la persona había un interruptor del cual estaba entreteniendo la salvación de este procónsul que era romano. Ahora el Espíritu de Dios estaba descubriendo al enemigo, como también en capítulo 16, versículo 16 de este mismo libro, vuelve a descubrir otra muchacha de la cual estaba también llena de demonios. Así que definitivamente Dios va a revelar cuando hayan profecías o cuando hayan espíritus detrás de todo, haciendo engaños para interrumpir el avance de la obra de Dios. Amén. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga, hermano Juan. Amén. Para poder continuar, yo digo unos versículos. En primer libro de Samuel, capítulo 11, verso 6. No me acuerdo quién lo dijo. Me lo llama a mí, pero mi teléfono está muy cargando. Oh, Deme un segundito. Amén. amén. Dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira y gran manera. Amén. El primer libro de Reyes 18, 38 al 40. A la otra chiquita creo que se lo di. Primera Reyes 18:39. Sí, al 40. Entonces sacó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras del molino, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sidón, y allí los degolló. Amén. Juan 2, 17. Hermano. Amén. Amén. Ahora, miren lo que dice aquí, en el versículo 9 que nuestro hermano Juan leyó. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Para que en ese lapso de tiempo que este hombre estaba haciendo ese trabajo, no había quien lo confrontara. No había habido uno que lo confrontara. Pero ahora vemos este
hombre llamado el apóstol Pablo, respaldado del Espíritu Santo. Este hombre confronta, hijo de todo engaño, ¿hasta cuándo vas a trastornar los caminos rectos del Señor? Eso significa una autoridad que Dios pone en la iglesia. Este hombre sabía en quién había confiado y sabía que quien estaba con él no lo iba a dejar avergonzado. Él tenía el respaldo de Dios y con autoridad se le presenta a este hombre a confrontarlo. ¿Sabe algo? Hablar así de una pared a otra es fácil, o de lejos es fácil, pero confrontar a la persona, eso quiere, hermano, que tenga autoridad y que de verdad, hermano, esté acorazado con el Espíritu de Dios. A veces hay gente que, hermano, esto no es que me lo han contado, sino que yo lo he visto. Una vez un hombre, un líder de la iglesia, tenía los privilegios, cantaba, predicaba, y le llega la noticia, la información a mi pastor en El Salvador, y le dice: este hombre anda con una impía allá afuera, anda molestándola y se anda abrazando con ella. ¿Cómo este hombre va a estar llevando un ministerio? Entonces el pastor investiga esto y dice él: vamos a traer los diáconos, el cuerpo oficial, la autoridad. Él trajo a los diáconos y le hizo el llamado a este hombre y lo llevaron a una reunión. Cuando él empieza a leer, parece que es el capítulo 19 de Proverbios, de un rey Lemuel que le dice que no le dé las fuerzas allí usted lo puede leer y va a ver la información como aconseja hacer. Y dice, y empieza que el hombre, hermano, cuando empieza a confrontarlo el pastor y empieza a tratarlo el hermano, que aún predicaba, que cantaba, lo confronta con la palabra y le dice que eso no era lícito. Y este hombre, hermanos, se salta como que fuera un impío. Ya no demostró que era un cristiano. Y sabe, pastor, como era humilde, no se agachó él. Y yo era el primer diácono ahí. Pues viendo eso, yo le dije: esta reunión hasta aquí termina. Y mis privilegios, me dice todavía, cuando usted no tiene privilegio, durante usted no reconozca eso. Y le dice: agarrarla conmigo, hermano, que usted como el segundo rey aquí. Y empieza. ¿Sabe? Hay gente que, yo siempre digo que hay gente, es como ese animalito que es alacrán. Ese alacrán puede andar encima de algo. Si no lo tocan es mansito, pero le tocan algo, ese animal chusella. Así hay gente que cuando empiezan a tocarle las cosas se enojan. Se le olvida que es evangelio. Pero mire la autoridad que el apóstol Pablo, hermano, tiene y confronta a este hombre. Hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a trastornar? ¿Ven? Este tiempo atrás quizás nadie lo había confrontado, pero mire, hombres que se paran en la brecha y que defienden las cosas de Dios. Y esto, ¿quién da responsabilidad a la responsabilidad de esto? Es la iglesia. Ahora, ¿qué dice el versículo 11 y 12? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le conociera de la mano. Entonces él lo cruzó, viendo lo que había sucedido, se vio maravillado de la doctrina del Señor. Es un momento de lo que hemos leído del texto, la importancia que tiene lo que es ser
lleno del Espíritu Santo de Dios. Una de las características que un hombre de Dios, una mujer de Dios, debe de tener 100% estar lleno del Señor para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y no pecamos porque la Biblia lo respalda, dice escudriñar los espíritus si son de Dios o no. Me llamó la atención la palabra de hermano aquí, cuando dijo que tener cuidado aún de los predicadores que vienen para ver si en verdad están hablando de verdad o están hablando de mentira, o los famosos profetas que se llegan y diciendo muchas cosas, ¿verdad? Si la Biblia lo prueba, amén, si no lo prueba, es falso. Y este hombre, que la Biblia nos dice, es un hombre falso, le llama hijo del diablo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros como iglesia sepamos estos conceptos, las características de un cristiano. Yo siempre digo, el enemigo, el diablo que no representa, no respeta a un hombre con una Biblia o una con la Biblia. Él respeta a aquel hombre que está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y es muy importante, en estos últimos tiempos, la iglesia, intentamos, amados hermanos, que no solamente debe venir a la iglesia todos los días, sino buscar a Dios de lleno y llenarlo de la presencia de Dios para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así que Pablo ahora, dando su consejo a leer la Biblia, que hay que estar llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Si no, vamos a hacer como aquellos judíos que vieron el nombre que Jesús predica a Pablo. Bueno, ya lo que saben. Dios bendiga a la misma. Pues miren, aquí como esto no tiene autoridades, lo vimos en Elías, lo vimos, hermanos, en aquí este hombre quería detener la evangelización, la predicación del Señor, cuando Dios dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El enemigo eso no lo quiere, no quiere que la iglesia lo practique. El enemigo quiere detener la palabra del Señor. Pero qué bueno que hay gente valiente. Hay gente valiente. Y usted puede ser informado. Fíjese que usted puede ser informado cuando usted viene a los estudios. Usted aprende del Señor. Aprende del Señor. Una cosa que yo le puedo decir, que yo mejor me quedaba un día diferente en los cultos allá en El Salvador, pero un día de enseñanza no me la perdí. No me la perdí. Porque, hermano, es bien importante. Ahora, aquí vemos, hermanos, la autoridad que le hace ver Pablo a este hombre. Mire, ahora pues, es aquí, la mano del Señor está contra ti. Y una de las cosas que Dios respalda a Pablo, porque Pedro dice, yo te pongo la mano, y soy sobre mi mano, está contra ti. No, la mano del Señor está contra Amén. ti. Porque el que puede todas las cosas es Dios. Amén. Si tú eres siempre por delante a Dios, siempre le das la honra a Dios, siempre entendés que quien puede destruir la fortaleza del diablo es Dios. Nunca digamos yo lo puedo hacer. No, no. Siempre Dios tiene que ir adelante en todas las cosas. Porque quien puede hacer las cosas es Dios. Yo a veces me pongo a chistar yo solo. Porque aún yo aquí hermano, oía que un hermano decía, yo tengo las plantas al diablo. Y así decía. Y ahora, hermanos, el hombre anda afuera. El diablo lo tiene ahora las plantas. ¿Por qué? Porque el jactanciarse es malo. La gloria siempre tiene que darse a Dios. Ahora, aprendemos algo tan importante. Dice la Biblia que en otros tiempos, hablando por los profetas, ahora los habla por el Hijo de Dios siendo constituido heredero. Heredero. Ahora, la palabra fue firme por los ángeles. Ahora, cuanto más por el Hijo de Dios. Amén. Que nos habla la palabra de Dios. Amén. Mencionamos la segunda etapa de lo cual narra la clase. Y esto lo tiene el hermano, no sé quién es el capítulo 2, verso 1, 2 de Hebreo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos denunciemos, porque si la palabra dicha por
Después de ahí. Miren lo que dice aquí. Dice aquí, Hebreos 1, 2. Miren, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tenemos que estar atentos a la palabra. Tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Dice hermanos, aquí, en este estudio hemos visto cómo los que han sustentado las cosas de Dios se han visto confrontados con la justicia divina. Descuidar la salvación es otra manera de menospreciar a Dios. Los que son negligentes en cuanto al llamado de Dios a través del Evangelio no solo no gozarán de los beneficios de la gracia, sino que también tendrán que comparecer ante Dios como sus enemigos. Es algo que nosotros tenemos que aprender con más diligencia. O sea, no tener en poco las cosas de Dios. No tener en poco. Acuérdate que Dios, si le advierte a la gente, Dios aconseja a la gente, es para su bien. Es para su bien. Si nosotros atendemos con diligencia, o sea, que ninguna cosa nos distraiga, ni nada, porque hay muchas cosas en el mundo que pueden distraer a la gente, para no ponerle importancia a la palabra de Dios. El enemigo trabaja de diferentes maneras, pone desánimo a la gente y le pone cuantas cosas para descuidarse de la palabra de Dios. Pero la iglesia tiene que ser inteligente para poder aprender de la palabra y tener, hermanos, cómo defender el Evangelio y poder contestarle a las personas que transversan la palabra de Dios. Si tú ignoras la Biblia, tú desconoces la Biblia, fácilmente vas a ser engañado. Pero si tú aprendes de la palabra, ¿y cómo tienes que aprender? Estudiándola, pidiéndole a Dios y también escuchando la palabra de Dios. ¿Qué dice el siguiente texto? 3:4. ¿Cómo escaparemos nosotros si Descuidamos. Una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. La palabra nos enseña a nosotros, y el que escribió Hebreo, que la salvación de nosotros no vino por un ángel, como algunos dicen por ahí, sino que vino a nosotros por el Hijo. Cuando empezamos a estudiar Hebreos en el capítulo 1, del 8 en adelante hasta el 14, nos empieza a hablar de quién era Jesús. En el 8 nos dice a nosotros que Él es Dios y que Él está sentado en su trono. ¿Qué ángel se sienta en el trono? Si el enemigo se trató de sentar en el trono y lo patearon tan duro que salió del cielo como un rayo para caer en la tierra. Fue enterrado. Y todos los que estaban con Él fueron tan indignos que aún siendo ángeles que eran perfectos, fueron los que fallaron. Entonces,
para nosotros que somos los cristianos y que hemos tenido el privilegio de ser salvos por Jesucristo, porque el que era Dios se hizo hombre para que tú y yo tuviéramos vida en Él. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que no solo para nosotros mismos, sino para los que están en la iglesia. Cada vez que nosotros hablamos de un hermano, en vez de ayudarlo, en vez de levantarlo si se ha caído, a veces lo que hacemos es destruirlo y no tener en cuenta que la sangre de Jesucristo fue la que lo salva, la que lo limpia y la que lo restaura. Entonces tenemos que tener en cuenta que si eso es tan preciado, nosotros, para nosotros mismos, tenemos que ver que no caigamos en estar mirando al otro, que no caigamos nosotros en estar nosotros caminando como no es, o que no simplemente que nos descuidemos y nos sintamos tan santos que nosotros mismos caigamos y nos perdamos. Así que el Señor nos insta a nosotros que no descuidemos algo tan grande. Es por gracia, es un regalo. Pero este regalo tienes que cuidarlo con temor y temor. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga, hermano Jesús. Amén. Dice que no descuidemos una salvación tan grande. No sea que los deslicemos. O sea, si los descuidamos de orar, nos descuidamos de leer la Biblia, de venir a la iglesia, de estar en comunión con el Señor, el enemigo los va a comer. Él no bromea. Él no bromea, él no duerme. Señor lo reprenda. Él no duerme. Lo mismo como nosotros a veces. Él no duerme, él busca la manera. Y los tiempos que vienen son tan difíciles, hermano, que si usted tiene que aprender cada día la palabra de Dios. No diga, hermano, no, que no lo entretenga ninguna cosa. Que ese día que se acerca de ir a la iglesia sea un gozo, sea un hambre, Amén. una sed de estar en este lugar aprendiendo la palabra de Dios. Una palabra, un poquito que se nos quede. El año tiene 12 meses, 365 días. En el año usted cree que no va a aprender bastante. Amén. Aprende bastante, porque a veces nos quedan otras cosas que nos edifican a nosotros mismos. Y la palabra de Dios, un poquito que se nos quede al año es bastante. Amén. Que Dios del cielo le bendiga, hermano. Amén. Bendiga, hermano.